Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos a un episodio especial y de estreno del Placer de Viajar, el mejor podcast de viajes desde que Dionisio el Exiguo, ojo, hizo una serie de cálculos de tablas pascuales en los que ubicó la fecha del nacimiento de Jesucristo, deduciendo que esto había sido allá por el año 753 ab urbe condita, que como sabes es como medían el tiempo los romanos, desde la creación de la ciudad. La verdad es que el pobre Dionisio pues se equivocó y debería haberlo puesto 7 años antes, pero lo importante, se equivocase o no, es que más o menos empezaron a usar esa fecha, algunos gente, como inicio de un calendario cristiano que hasta entonces no había existido, y al final, y sobre todo después, y he apuntado el nombre porque me ha encantado, o sea, que decir, esto es, después de que lo usase Beda el Venerable, ¿qué me dices de ese nombre? Me encanta, estoy por robárselo. Bueno, pues se generalizó ya completamente el uso del Anno Domini, el año del Señor, para identificar fechas y para contar, digamos, a partir del Anno Domino. Así que, gracias a Dionisio el Exiguo, los nombres no son fáciles, ¿eh? No, tienes mucho mérito. Beda el Venerable, este podcast estará a disposición de todos nuestros oyentes precisamente el 1 de enero del año del Señor 2026. Es decir, empezamos el año aquí, así que feliz año, Kelu. ¡Feliz año! Y feliz año a todos nuestros oyentes. Estaba pensando en cómo empezar con un chiste malo y digo, Beda abrió la veda, como estás haciendo tú con este episodio. Si alguien no se ha quedado dormido porque está de resaca por la Nochevieja, si nos estás escuchando este año que se estrena, en Año Nuevo, que estrenamos también episodio. También se pueden haber quedado dormidos por el rollo que soltamos. Por el concierto de Año Nuevo, por los saltos, en fin, que muchas gracias por estar ahí. Pedimos perdón por enrollarnos tanto. Pero había que dar el dato de Beda, el Venerable. Sí, la verdad que sí. Era una buena efeméride. El caso es que tenemos todo un año por delante para viajar y hoy queremos hablar de eso, de lo que más nos gusta, de los destinos que serán estrella este 2026, qué sitios pues van a tener todavía más razones para que los visitemos, qué países van a ser los más disfrutones. Es decir, toda una guía de ideas para que pongáis en vuestra agenda de sitios top, que se dice mucho esa expresión, bueno, igual ya no se dice, yo siempre voy anticuado con las cosas, pues 10 sitios top para viajar en 2026, o en muchos de estos casos, porque la verdad es que vamos a decirlos para 2026, pero son sitios maravillosos a los que viajar cualquier otro año, porque aquí solo recomendamos lo mejor de lo mejor y de lo mejor lo superior. Lo diga Beda o tu cuñado Pepe. Ese. Como siempre, como yo soy un caballero y un poco old fashion, así iba a decir otra palabra, pero no, la vamos a dejar, que además, siendo vacaciones, igual el horario infantil y no hay que decir lo que estaba pensando. Bueno, el caso es que por unas razones y por otras te voy a dejar pasar primero, así como elegantemente, y empezar con tus destinos, así que dime cuál es tu primera elección entre lo mejor de lo mejor para 2026. Tengo muchísimas ganas, hay varios años que se me está resistiendo este destino. Quiero ir a Turquía y concretamente a su capital, bueno, no, a su capital no, que es Ankara, ¿no? Ahora estoy pensando. Sí, es cierto. Efectivamente, bueno, Estambul, ciudad histórica que divide tú la conoces, hemos dedicado aquí, de hecho, un podcast en El Placer de Viajar y a mí se me está resistiendo y creo que Estambul está de moda, siempre ha estado de moda, creo que cada vez más, de hecho, tienen muy buenos datos en turismo. España continúa creciendo como país emisor con más de 340.000 visitantes que han viajado a Turquía en los primeros 9 meses del año pasado y han aumentado un 17% casi. O sea que esto es buena señal, quiere decir que es una ciudad segura, un país seguro, donde están muy acostumbrados a recibir viajeros de todas partes del mundo. Y este punto de fronteras, yo creo que siempre hemos comentado aquí que nos resulta interesante, ¿no? Fronteras aquí muy culturales, claro, entre Oriente y Occidente. Es una ciudad que está a medio camino, eso de Oriente y Occidente, es decir, no es Occidente, la idea que tenemos de Occidente, tú vas por allí y no lo es, paseas por allí y no lo es, pero tampoco es ese Oriente completamente exótico, es decir, es una mezcla bastante curiosa. Y luego está el hecho de que físicamente
es también frontera entre Europa y Asia, lo cual ya sabes que yo soy un friki de esas cosas, pero a mí eso de cogerte un barquito y estar en Asia y luego cogerte un barquito y estar en Europa me parece maravilloso, y ver Europa desde Asia y Asia de Europa es una tontería si quieren, pero mira, es que a mí eso me gusta. Y luego es una ciudad, bueno, pues eso, con una cantidad de monumentos absolutamente asombrosa, porque ha sido una de las capitales del mundo durante, no sé, digamos, 1000 años, más o menos, ¿no? Sí, claro, pero yo... Ahora que decías, igual es una tontería, yo creo que no, que mucha gente va precisamente para ir por el Bósforo y notar ese cambio. De hecho, a la gente que conozco que ha estado allí, además de ti, como que siempre dividen un poco a la hora de contarte la ciudad, el aire de una parte y de la otra, que claro, hay sus diferencias. Yo no vi tanta diferencia, tal, porque al final es la misma ciudad, pero sí que, claro, tiene un peso simbólico. Ya hemos hablado alguna vez, a mí me gustan los mapas, ¿no? Y esa sensación de que realmente estás como en un mapa vivo en el que pasas por una frontera absolutamente mundial, absolutamente importante, simplemente pues eso, con un barquito. Y de hecho, bueno, también hay un puente y se estaba construyendo un túnel así por el Bósforo, que es una construcción muy complicada. Sí. No porque sea muy largo, porque el estrecho del Bósforo es llamativamente estrecho, es decir, cuando estás allí realmente alucinas lo cerca que está la costa. Es decir, es mucho más estrecho, por ejemplo, que el estrecho de Gibraltar, que es una medida que algunos de los que nos escuchan tendrán en mente, ¿no? Y es como un río grande. Claro. Poco más. Y realmente, pero eso, tiene cierta magia. Pero, y luego, insisto, lo más importante, porque al final estos son como detalles, digamos, de la mística que nosotros le ponemos a los sitios. Pero tú no le pones nada a las maravillas que hay allí, ¿no? Las mezquitas, tal, es una cosa absolutamente alucinante. Es que visitar la cuna del Imperio Bizantino, pues la verdad... Hay una cosa que me ha sorprendido mucho, que me han comentado, y es que hace mucho frío en invierno. No sé si es especialmente una ciudad muy ventosa, pero realmente a mí me ha sorprendido mucho. Yo no me esperaba que hiciera tanto frío en enero, y me han recomendado, de verdad, si vas, no te despistes, porque mucha gente da por hecho que hace mejor tiempo, y nada de eso. O sea, un buen frío en Estambul te puede... A ver, lo bueno del frío es que lo solucionas comprándote más capas de ropa y ya está, pero bueno, que es algo que creo que resulta sorprendente. Y luego, algo que me encanta, la idea de verme allí y a los viajeros que yo creo que viajan, es disfrutar de sus mercados, de la calle, que al final son ciudades grandes y muy de calle. Entonces, ese exotismo que se puede vivir ahí probando el baklava, estos dulces maravillosos a base de miel, almendras, frutos secos. La comida callejera, los bocadillos que había cuando yo fui valían 1 millón de no me recuerdo si eran libras o rupias, que me perdonen, que era menos de €1. O sea, decían 1 millón porque había habido una inflación histórica tremenda, pero era muy barato. Luego cambiaron la moneda y ya no la diferencia no es tanta, ¿no? La ajustaron precisamente porque las cantidades, cualquier cosa ya, pues eso, 1 millón era menos de €1. O sea, claro. Una cosa bastante loca. Pero bueno, pero la comida en la calle estaba muy bien, la comida en los restaurantes estaba muy bien. Hace años supongo que seguirá habiendo una diferencia importante. Los precios eran absolutamente llamativos por baratos. Y en fin, lo que tú dices, los mercados, bueno, el Gran Bazar, que es uno de los mercados más míticos del mundo, los mercados en general. Y luego hablamos un poco de esta cosa un poco a mitad de camino entre Oriente y Occidente. Hay un choque cultural que es evidente, pero lo hemos hablado también en algunas ciudades concretas de Marruecos, pero que no es tan fuerte como en otras ciudades, ¿no? En otros países musulmanes. Entonces yo creo que es eso, pues eso, es un buen primer paso para conocer un país así. Puedes entrar en todas las mezquitas, cosa que en otros países no ocurre. Por ejemplo, en Marruecos no puedes entrar excepto en una, creo. En la de Casablanca, sí que lo contamos aquí también. Y son maravillosas. O sea, es decir, es un curso de arquitectura que de verdad que te quita el hipo. Es una cosa increíble. Así que, bueno, tampoco es el Estambul de hace unos años, según se dice, se cuenta. El país está cambiando y no necesariamente a mejor, pero sigue siendo una ciudad abierta que vas a disfrutar, en la que no vas a tener ningún problema y que, insisto, que es maravillosa. Yo creo que van a seguir en ascenso en esa recepción de visitantes extranjeros españoles, seguro. Bueno, Carmelo, ¿tú qué destino crees que va a estar ahí en el mapa presente este 2026? Bueno, yo tengo apuntado como un destino que creo que va a ser muy potente este año 2026, Estados Unidos.
Sabes que he viajado varias veces últimamente, que la verdad es que cuanto más lo conozco, más me gusta. Es un país que es un continente en cuanto a tamaño, para empezar, porque claro, las distancias son absolutamente inabarcables, ¿no? Esto que no nos cuesta mucho incluso entenderlas, ¿no? Para no sé si me estoy explicando bien. Es decir, no te haces la idea de lo lejos que están. Un estado suyo pues es la dimensión de la península ibérica, fácilmente. Sí, más o menos Texas creo que es más grande que España, para que nos hagamos una idea. Bueno, y también es un continente en cuanto a que dentro de que todo es Estados Unidos hay diferencias, ¿no? Y tú conoces, digamos, te mueves en un terreno reconocible, pero con muchísimos matices, ¿no? Entonces, pues como es, no sé, de Nueva York a una ciudad del medio oeste, a una ciudad del sur, ahí hay un cambio y todo eso a mí me parece que es súper interesante. Luego tiene otro factor del que yo creo que se habla poco, pero que es que la gente suele ser encantadora en Estados Unidos. Es una sorpresa. Es una sorpresa, sí. No sé si es una sorpresa o no, quiero decir, pero que es algo que, insisto, que no tienen esa fama, probablemente porque a lo mejor en la mayor parte de la gente solo conoce Estados Unidos, Nueva York, en el que la gente no es antipática, pero tampoco es encantadora, pero sobre todo saliendo de las grandes ciudades, la gente es encantadora y eso creo que le da mucho, bueno, que siempre le da valor al viaje. Y luego, Estados Unidos en este 2026 yo creo que tiene algo más de interés porque hay dos acontecimientos que a mí, bueno, uno más y otro menos, pero hay un acontecimiento que atrae muchas visitas y que va a atraer muchas visitas, que es el Mundial de Fútbol, que se celebra no solo en Estados Unidos, sino también en México, en Canadá, pero en Estados Unidos es donde hay más partidos y hay muchas ciudades a las que a lo mejor digamos, no es fácil que la gente viaje, pero que resulta que son sedes del Mundial y eso le va a llevar gente allí. Por ejemplo, una ciudad de la que también hemos hablado aquí, como Kansas City, que es sede del Mundial y bueno, a lo mejor es una ciudad que está fuera del circuito más habitual, pero como ya dijimos en su día, que resulta que es muy interesante, que te ofrece una experiencia súper yankee, que a la gente yo creo que le va a gustar mucho. Y luego hay otro acontecimiento que a mí sí que me parece más interesante y que sí que me apetecería mucho poder vivir algo allí, que es que se cumplen los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Que, bueno, pues nada más y nada menos. O sea, el 4 de julio es un día importante por varias razones. Quizá porque sea tu cumpleaños también. Puede que sea. Para mí sí. Y una buena celebración sería este año ir ahí. Un año estuve en Nueva York el 4 de julio. La verdad es que fue qué experiencia. Fue bonito, sí. Estuvimos ahí viendo los fuegos artificiales y disfrutando de las averías del metro también. Nos coincidió. Hacen mucha barbacoa también en la calle, se disfruta mucho comunidad es que en los Estados barrios. Unidos, sobre todo, insisto, fuera quizá de ciudades más grandes, tiene mucha vida, digamos, de comunidad, ¿no? Entonces la gente sale mucho a la calle, haces barbacoas en la calle, te encuentras en la calle. La gente es muy fotografiable, es una cosa que a mí me llama la atención, tiene una cultura completamente distinta a la nuestra. En eso nadie te dice que no quiere que le hagas una foto. En fin, no sé, es una cosa distinta. Pero bueno, el caso es que estamos hablando de la independencia, eso llevará a una cantidad enorme de actos, de cosas, de festivales, de no sé qué, que yo creo que también puede ser una muy buena razón para viajar a cualquiera de los muchísimos sitios interesantes que hay en Estados Unidos, porque claro, pues es que además es un país que al ser tan grande tiene de todo, tiene ciudades increíbles, tiene ciudades con encanto, tiene una naturaleza absolutamente abrumadora, así que bueno, pues eso es, yo creo que hay que yo guardo un recuerdo excelente de todas las veces que he ido a Estados Unidos y hace ya algunos años de la última, así que esto que has comentado en los últimos capítulos en los que has dedicado a Estados Unidos, pues este podcast, la verdad que me han entrado muchas ganas y hombre, ahora lo veo, es verdad, es que es una oportunidad yo espero tener la increíble. Oportunidad de viajar, ya veremos exactamente los destinos o el destino y tal, pero bueno, si al final lo concretamos, lo contaremos, por supuesto. Por supuesto. Yo hay otro destino, sí, que además precisamente contarlo y proponerlo después de Estados Unidos me hace gracia porque es su competidor comercial como mínimo. Como mínimo. Como mínimo. Es competidor en más cosas. Me refiero a China. Veo a mucha gente de mi entorno viajando a China últimamente. Independientemente de eso, que yo creo que es importante porque significa que se está abriendo también cada vez más a los viajeros, creo que es interesante viajar
por supuesto, a este país tan poderoso, tan extenso de Asia. Antes hablamos de las fronteras de Estados Unidos, imagínate las de China, que además son unas fronteras de las más antiguas del mundo. Me parece algo que me atrae mucho y que creo que cada vez está más de moda, porque viajar a China en algún sentido, por ejemplo en el tecnológico, en el de las nuevas ciudades de creación, en este contraste entre lo viejo y lo nuevo, lo tradicional y la innovación más pura, me parece algo que a nivel viajero pues puede atraer a mucha gente, a mí la primera, y creo que también... Esa mezcla entre lo muy antiguo y lo que todavía está, para que nos entendamos la palabra, para lo que todavía está retrasado con lo que está en la frontera absoluta del siglo XXI, ¿verdad? Eso es. Luego tendría que ver a ver qué combinación, porque es tan grande el país que creo que es súper importante diseñar bien un viaje en el que se incluyan alguna urbe de estas de reciente creación, alguna tradicional capital como Pekín o Shanghái, algún lugar donde esté presente también la naturaleza, que también es muy poderosa. Entonces yo creo que saber elegir un itinerario es importante. Y luego, por otra cuestión también, por el tablero incluso geopolítico actual, creo que la presencia de China, el hipernacionalismo de China reciente, está importando mucho en el mundo y también me genera mucha curiosidad. Estoy consumiendo mucho contenido sobre la historia de China y, por ejemplo, Xi Jinping, de su trayectoria. Y entonces me genera mucha curiosidad pensar cómo recibe al turismo un país que no necesita el turismo para nada. ¿Cómo es el chino a la hora de recibir a los viajeros en estos puntos donde hay un interés turístico creciente? Y sobre todo porque ellos mismos están viviendo un fenómeno también relativamente reciente, y es el ascenso de la clase media y, por tanto, mover a muchos millones de personas que tienen interés turístico en su propio país. Entonces, todos estos ingredientes me hacen que de pronto este año me haya planteado China como un destino en alza y que va a estar presente en muchos viajeros, yo creo que de España también. Yo ya te digo que nosotros que tenemos contacto con muchos viajeros, estoy viendo un ascenso bastante particular y especial con el tema de China. Sin duda es uno de los grandes países del mundo, es también una de las grandes culturas del mundo, fuera de la cultura occidental, lo cual yo creo que obviamente le da muchísimo interés, y es un país en una situación, lo que hablabas de lo geopolítico o lo estrictamente político, que yo entendería, por ejemplo, que haya gente a la que le desanime viajar, pero que desde luego sin duda tiene interés. Es decir, que conocer cómo es eso, cómo es eso por dentro, a mí me parece que es muy interesante. Así que yo no sé si lo tengo así en mi lista, pero si surge la posibilidad, desde luego que me encantaría conocerlo. Sí. Yo si voy, vamos, aquí estaré para contarlo. También repetimos que siempre esto es una especie de augurio de esos destinos que pensamos que van a triunfar este año, pero también es un poco una carta a los Reyes Magos. O sea, no nos vamos a engañar. Y por supuesto, todo lo que nosotros viajamos lo contamos aquí, porque viajamos para esto, ¿no? Efectivamente. A nosotros no nos gusta viajar, solo lo hacemos para nuestra audiencia. Para contarlo. Como cuando Dominguín se enrolló con Ava Gardner y se fue corriendo de la habitación y Ava le dijo ¿a dónde vas? Y él dijo a contarlo. Pues nosotros igual. Muy español. Que sepan los oyentes que nosotros somos unos amantes de los viajes, y eso no significa que solo nos gusten los que están a muchos kilómetros. También nos gusta lo cercano. Y no sé si en esta lista te has planteado algo así más de cercanía. Sí, yo me he planteado que en la lista debe haber alguna cosa de España. Primero porque España es un país maravilloso y porque también había cosas que quería destacar. Y pensando en qué cosas podía haber, y he de confesar que mirando también a ver un poco qué cosas podía haber durante este año que motivasen ir a un sitio o volver a un sitio, me he encontrado, cosa que yo no me había ni enterado, que en Valencia están ahí en la creación de un museo Sorolla, pintor, como todos sabemos, valenciano, pintor además maravilloso, que además sería un museo importante porque contaría con 220 obras de la Hispanic Society, que es una cosa muy rara, una asociación que creó un multimillonario americano que estaba enamorado de España y que luego trabó mucha amistad con Sorolla y le hizo muchísimas obras, y que tiene un museo pequeñito en Nueva York, absolutamente maravilloso, por cierto. Bueno, pues 220 obras de esta Hispanic Society en principio van a estar en Valencia, aunque es cierto que es un proyecto que se ha
puesto en marcha así como con mucha prisa y que está teniendo algunos problemas. Es decir, por ejemplo, las obras del que va a ser el museo están paralizadas porque ha habido un tema judicial, en fin. Tema judicial digo porque ha habido o sea, no de corrupción y tal, porque hoy en día en España hay que aclararlo, no me refiero a eso, sino que ha habido, pues lo típico, que no se han cumplido todos los plazos o se duda si se ha cumplido toda la normativa y bueno, puede estar eso. El sitio en el que estaría este museo está muy bien porque es lo que llaman el Palacio de las Telecomunicaciones, que está en la plaza del Ayuntamiento. Si pensamos en Madrid el Palacio de las Comunicaciones es lo que era Correos toda la vida y ahora es el Ayuntamiento. Sí. Y estamos ante un tipo de edificio, el de Valencia quizás sea un poco menos monumental, pero es un tipo de edificio parecido. Sí. Incluso diría que en el estilo es muy bonito, está en la misma plaza del Ayuntamiento, en el centro, y se supone que este museo se va a inaugurar en este mismo año 2026. Así que, bueno, pues qué mejor excusa que Valencia. Yo, desde luego, si lo inauguran, iré a verlo seguro. Oye, que al final, con todos estos problemillas que está habiendo, no llega al museo al 2026, pues también hay cambios en las zonas más de la costa. Hay un paseo marítimo nuevo, hay cambios en la playa de Malvarrosa, que es así como la más tradicional, que también vale la pena. Y aparte de eso, es que yo creo que Valencia es una ciudad, a mí me gusta cada vez más. Últimamente he ido alguna vez por casi de pasada, me pilla cerca del pueblo, voy a hacer una cosa, y cada vez la disfruto más. Me parece que es una ciudad muy agradable, es extrañamente agradable, es decir, no todas las ciudades son igual de agradables, y esto es una palabra, que es una ciudad que simplemente disfrutas, muy buena para pasear, sí. Tal, que tiene una primavera maravillosa y que empieza la primavera prácticamente en febrero, prácticamente. O sea, yo las veces que he ido a Falla siempre he ido en manga corta, es una cosa, o sea, en marzo hace un tiempo fantástico. He de decir, nosotros nos preparamos aquí unos pequeños guiones así como un poco guarripés, pero se me ha olvidado poner en el guión las Fallas, que yo defiendo que son la mejor fiesta de España. Me parece que son un auténtico locurón. Es una ciudad de 1 millón de habitantes parada completamente, con esos monumentos loquísimos. En fin, me parece una cosa fantástica. Y luego tiene también monumentos que realmente... Joder, pues son bastante excepcionales. Yo creo que como que, no sé, me da la sensación de que no se les da la importancia que realmente tienen algunos de los monumentos de Valencia. La Lonja de la Seda, que todo el que me escuche ya sabe que es un edificio del que estoy locamente enamorado. Los 2 grandes mercados antiguos, tanto el central, que está justo enfrente de la Lonja, como el de Colón, la Catedral, el Miguelete, que es una cosa como muy especial, un poco extraña, que está muy chulo subir. Luego está el barrio del Carmen, que es el típico barrio antiguo que se ha puesto viejo, pero luego se ha modernizado. O sea, está como así como un poco hipsterizado, pero con gracia, con buenos restaurantes, con buenas tiendas. Y luego, bueno, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que es también muy conocida, que mucha gente a lo mejor tiene como un cierto prejuicio de, bueno, pues es como símbolo de una época y tal, y probablemente lo sea, yo eso no lo niego, pero que de verdad que cuando vas allí es alucinante. O sea, sí, la luz de Valencia ya me parece también que representa esa mediterraneidad de ese punto de nuestro país y que en enero incluso ya tiene una luz especial. Irte a la Ciudad de las Artes y las Ciencias con los reflejos que se generan de esos colores del azul, del blanco, me parece alucinante solo por contemplar eso, la luz que se genera en ese punto de la ciudad. O sea, no... Ya sabemos que hoy en día, después de esos años que tuve mucha gloria, Santiago Calatrava es un arquitecto un poco que no tiene la mejor de las famas, pero cuando llegas allí, y yo no estoy seguro de que arquitectónicamente eso sea algo hermoso, no sé cómo decirlo, ¿no? Que sea una obra arquitectónica como para estudiar en las facultades, tal. No me atrevería a decir eso, pero cuando llegas allí es alucinante, o sea, es impresionante, es una cosa que te deja con la boca abierta. Y lo último que digo de Valencia, tiene justo al lado de Valencia, a una distancia ridículamente cercana, un paraíso natural que es la Albufera, que es un sitio súper especial en el que esos paseos por barca con barca, todo muy tópico, muy tal, pero son alucinantes, y en el que además es uno de los pocos sitios en los que se come un arroz casi tan bueno como el de mi casa. Así que ya es decir. Eso, sí. pero yo creo, ahora volviendo al tono más serio posible, que todas estas cosas hacen que realmente 2 días, 3 días, 4 días en la ciudad de Valencia sean realmente un viaje que vas a disfrutar muchísimo. Sí, un buen destino seguro siempre. A ver, Kelu, que yo sé que tú has aspirado a lo grande en más cosas. Estaba pensando que hay un país que nunca ha dejado de estar de moda y
bueno, yo creo que también por razones obvias, es Perú, y es otro de los que yo creo que van a estar también muy presentes una vez más este año, en 2026. Pero cada día está más de moda. Y como parece que mal que bien la situación política pues va aguantando, sí. Es decir, no hay... ha habido convulsiones, pero bueno, parece que la cosa está relativamente tranquila. Es que es una razón dentro de que es muy claro. agitado, es un país con una realidad política muy agitada, pero bueno, efectivamente es un... Creo que son conscientes también del poder, otras veces hemos hablado del poder blando que supone el turismo a nivel también político internacional, y cuando los países son conscientes de que la seguridad, pues si se trastoca el turismo, luego, claro, se ve afectado, y eso en un país es muy importante. Y lo importante que es, perdona que meta aquí la morcilla, lo importante que es para países que están desarrollándose, es decir, que no es, porque no es lo mismo que, digamos, podemos discutirlo, ¿no? Por ejemplo, en Europa, sobre turismo, todas estas cosas, yo creo que ahí hay, pero para países como Perú, lo importante que es el turismo, lo que significa no solo de ingresos, pero también, es decir, que eso hay que tenerlo en cuenta. Son sitios a los que realmente hay que viajar porque es muy bueno para ellos. Y a nivel gastronómico estoy pensando que también Perú en este aspecto ha sido una tarjeta de presentación al mundo, ya no solo a través de los miles de restaurantes o millones que haya por todo el mundo. Tiene fama en los últimos años de tener la mejor gastronomía del mundo. Sí, muy influenciada también con Asia, y luego que también Perú no es una imagen, una postal única de Perú. Hay muchos Perús a los que podemos ir en diferentes ocasiones. Yo creo que también esto de dividir y ir en un momento dado del año y conocer pues esa faceta inca, esa Machu Picchu, es muy distinta a irte en otro momento y conocer y recorrer la Amazonía, ¿no?, de Perú. Y eso también se traduce en una gastronomía diferente. Por ejemplo, bueno, no quiero dejar de nombrar el ceviche. Estuve en un taller gastronómico, no he estado en Perú, pero he hecho diferentes experiencias gastronómicas en Madrid sobre Perú, y nos contaban cómo el ceviche es una comida que no se suele cenar, se suele comer, y muy creada por marineros, por gente que está trabajando con el pescado, que nunca ha sido considerado como un plato de alta cocina ni nada de eso. Pero fíjate la evolución que ha tenido el plato luego de cara al mundo. El lomo saltado, que está buenísimo, la causa limeña, ají de gallina, o sea, son platos que probarlos en Perú, rodeados de todas esas ciudades, de toda esa naturaleza, de esa cultura precolombina, de lugares como Cusco, el Valle Sagrado, de ir al Valle Sagrado, de conocer las líneas de Nazca, que también esto es algo yo creo que único en el mundo, y que amantes también, por cierto, del misterio, siempre tienen presente a la hora de ir y conocer. Creo que, vamos, que tenemos que apuntar Perú, no solo en 2026, sino siempre. De hecho... Sí. Y no solo es una recomendación que nosotros hacemos, sino, como tú decías bien al principio, es un deseo que expresamos aquí públicamente, porque es un país que a los dos nos encantaría conocer. Déjame que te lleve ya a otro país en el que yo sí que he estado, pero que realmente me está apeteciendo mucho volver. Y como en el caso de Valencia, la culpa también... parte de la culpa, porque al final esto también es como un poco una excusa que te buscas, la tiene un gran museo que se ha abierto completamente este año. Y estoy hablando del Gran Museo Egipcio, que obviamente está en Egipto. Bueno, no tan obviamente, porque hay museos egipcios en medio mundo. Ahora que se lo diga a Londres. En Turín, por ejemplo. En Turín, sí, que es buenísimo ese museo. Bueno, pues el Gran Museo Egipcio, que está en el Cairo, ha sido un proyecto de 2 décadas, o sea, llevan 2 décadas construyendo ese edificio. En fin, ha sido todo lo caótico que puede ser un proyecto de esa envergadura en un país como Egipto, lo digo con todo el cariño. Pero bueno, ya el antiguo Museo Egipcio del Cairo era impresionante, en otro formato, otra forma de ser museo, y lo que me han dicho es que este es una cosa absolutamente increíble, es decir, que es una visión absolutamente brutal y masiva de esa antigüedad, de esa cultura que también fue completamente única, y aunque tuvo y recibió influencias de pues todo lo que era su entorno, pero sí que crearon una cultura única que hace que sea pues un país totalmente único. Es decir, puedes ir a un museo, pero en ningún sitio puedes ver ese pasado con ese esplendor. Yo recuerdo, estuve allí hace muchísimos años, pero recuerdo con monumentos que te quitan el aliento, ¿no? De hecho, voy a contaros una anécdota. Yo hice mi primer y hasta ahora único viaje a Egipto. Volamos hasta
hasta Asuán. Y desde allí, llegamos por la noche y al día siguiente salía la excursión a Abu Simbel. Entonces llegamos, nos levantamos como a las 3 de la mañana, no había café, aquello era, la convención, totalmente en contra de la Convención de Ginebra, una cosa durísima, pero llegamos a Abu Simbel y eran como las 9 de la mañana o antes, o 8 de la mañana, muy pronto por la mañana, y había que ir pronto porque si nos hacía mucho calor. Claro. Y fue llegar, digamos, ver, aparcas como detrás del monumento, das así como la vuelta y lo ves. Y yo pensé, y juro que pensé, que no estoy exagerando ni me lo estoy inventando, y bueno, yo con esto ya tengo pagado el viaje. Pero todo lo demás es como extra. Es decir, porque es un sitio tan alucinante. Y bueno, no es solo Abu Simbel, es Karnak, son por supuesto las pirámides, el Valle de los Reyes. Realmente son monumentos excepcionales y son monumentos que tienen tanta historia que a mí me parece fascinante. Es decir, las pirámides, cuando pasó por allí Julio César, ya eran una cosa antiquísima. Y, daros cuenta de lo que estamos hablando. Eso me parece tremendo. Y no es solo, digamos, esta parte de la antigüedad egipcia, es también el trayecto, el clásico como crucero por el Nilo, que no me salía la palabra, que a mí me encantó, me pareció también maravilloso, también todo tan mítico, es que vas por el Nilo y tal, pero el paisaje es precioso, ves el desierto, las orillas que son prácticamente una selva, es una cosa muy bonita, y ves también ciudades como el Cairo, que me pareció absolutamente apasionante, es una ciudad loquísima, es una ciudad que sí que es no lo que decíamos antes de Estambul, una cosa, allí es inmersión total en otro mundo, en otra cultura, pero es una ciudad inmensa, apabullante, también llena de cosas que ver. Y también, yo esto creo que es interesante, aunque entiéndaseme, no quiero hacer turismo de la pobreza, que eso me parece bastante... Sí, romantizar la pobreza. Sí, no se trata de eso, pero sí que es cierto que es un país que hay muchos contrastes en varios sentidos, no solo de rico, pobre y tal. Y bueno, pues yo eso creo que también le da al viaje interés, ¿no? Ver cómo es una sociedad que está en un momento tan distinto al nuestro y en la que efectivamente hay esos contrastes, que por cierto allí, digamos, los viajes organizados no les gusta que los veas, es bastante curioso como tienes que tienes que ir por la calle de al lado por la que te llevan y así, pues bueno, ves un poco la realidad del país, que como digo, también me parece muy interesante. Sí, qué ganas de ir a Egipto. Yo creo que es un clásico y que también depende mucho el tema de su actualidad política y en cuanto a seguridad como esté. He olvidado decirlo, pero sí que es cierto que también Egipto ha atravesado muchos problemas, pero llevan un tiempo de cierta estabilidad. No vamos a entrar a valorar si nos gusta o no el sistema, porque esa es otra cuestión, pero hay cierta estabilidad. Parece que lo que es, esta época que hubo de terrorismo islamista, que además en varias ocasiones se concentró precisamente en contra del turismo, pues está bastante encauzado, es decir, está bastante controlado. Hombre, si no harían este pedazo de museo. Exacto. Es que a mí me parece también un acontecimiento... Que parece una oportunidad buena. De verdad, ya digo, yo estuve en el Museo del Cairo, era una visita muy curiosa porque era un museo prácticamente del siglo XIX y ya lo estaba visitando en el XXI y tenía cierto encanto también, pero lo que se ve allí puesto en un edificio más grande, más espectacular, supongo también con mejores, digamos, con la colección todavía más grande, porque allí aquello estaba abarrotado, pues era una cosa absolutamente tremenda. También el ejercicio de la gente que como tú ya conozca el museo y ahora pueda volver y poder comparar de cómo efectivamente es un museo antiguo a uno ya de concepto moderno, donde las cosas se muestran de otra manera, me parece también muy curioso. Sí, y cómo se interpreta ese museo de concepto moderno en un país islámico, un país musulmán, mejor dicho, del tercer mundo, de segundo mundo. Eso me resulta también interesante. Y esto incluso genera cierto debate. Yo tengo mucha discusión con amigas a la hora de viajar cuando repetimos algún destino y siempre es, no, quiero conocer uno nuevo, pero cuando se revisita un lugar y ha pasado cierto tiempo, en realidad lo estás redescubriendo otra vez, porque tanto tú como el destino habéis cambiado. Entonces la experiencia siempre es distinta. Eso un buen consejo es tener hijos. Entonces te los llevas y se lo enseñas y ya es otro viaje. Estaba pensando en otro destino para el 2026, yo en este caso ya un poco más de cercanía, que llevo contando también otros destinos del mundo y demás, que Gerona, en Cataluña, es una ciudad pequeñita que mucha gente desconoce. Yo creo que una de las razones, sobre todo para quienes nos ubicamos pues, en el centro del país, en Madrid y así, es que está lejos y la comunicación creo que también, pues que es que al final, al estar ahí en una punta de
del país, pues que tarda, sí. Y a mí, por lo menos personalmente, es lo que me ha ocurrido con Girona. Tengo muchas ganas de ir, de recorrer también la Costa Brava, aunque hemos hablado más veces de ello. Tú nos has contado aquí, Carmelo, alguna vez sobre la Costa Brava. Y creo que es una ciudad pequeña, pero con encanto, ¿no? Podemos conocer, por ejemplo, el Barri Bel, el casco antiguo, las murallas, la Catedral de Santa María, la Judería, que es también una de las ciudades que cuenta con judería. Esa imagen tan famosa del río Onjar con esas casas de colores, con esos puentecitos. Muy bonita, uno de los atardeceres más fotogénicos que he visto nunca. Tiene Gerona uno de los museos judíos mejores de España, y con muchos años y con mucha tradición y con un muy buen fondo en ese barrio judío que era también de los importantes. Tienen una celebración en mayo, que es la Fiesta de las Flores, que la ciudad se pone bellísima. Y, ¿por qué no decirlo? También voy a abrir el melón. Creo que también tenemos que ir pues, y ver cómo se vive. Este es uno de los núcleos, o sea, del independentismo catalán, y hay que ser consciente de ello. Y creo que, bueno, pues que hay que ir y vivirlo también y ver la realidad de cada sitio. O sea, no nos vamos a engañar que en situaciones de fiestas patronales, de cosas así, pues allí el independentismo toma una fuerza bastante grande. Y yo quiero ir para también ver cómo se siente ir desde otro punto de España a una celebración de este tipo. Tengo amigos que lo han hecho y, claro, te cuentan también todo tipo de experiencias. Pero creo que a favor hay que decir que es una ciudad bellísima y que, bueno, pues que no ignorando que ocurren estas cosas, que nos pueden llevar una buena situación. Yo creo que en general la gente con la que he hablado al final, pues bueno, esto lo pone en el lugar que tiene y... Exacto. No vas a tener una mala experiencia y vas a ver una cosa que efectivamente es distinta. Tiene también una muralla espectacular que se puede recorrer muy bien. Yo recuerdo haber estado recorriendo por esa muralla, que fue, y Gerona recordar, que fue también uno de los puntos importantes, simbólicos y con mucho peso de la guerra contra el maldito francés, en este caso, en el caso de la guerra, porque fue junto con Zaragoza, pues uno de los grandes sitios de esta guerra, y es también un sitio en el que recordar esa historia. Es una ciudad muy recomendable. Sí que es verdad eso, que yo creo que para los que vamos desde Madrid está muy lejos, porque es la que más lejos es que hay que ir en transporte, por ejemplo, en tren, tienes que ir hasta Barcelona, es que lo miré hace poco, y luego enganchar con otro tren que te lleva allí, y al final en tiempo y dinero también, por otro lado, te dejas lo suyo, ¿eh? Sí, no, pero bueno, vale la pena, porque esa parte antigua de la ciudad y esa parte también que decías de las casas en el río y tal, realmente es muy bonita. Sí, la tengo ahí en la lista. A ver, ahora esto... estamos aquí haciendo destinos que van a ser potentes en el 2026. Sí. Y yo quiero aquí hacer como un pequeño paréntesis para expresar, más que un destino que va a ser potente, el deseo de que un destino vuelva a ser potente, aunque soy consciente de que no es fácil. Este destino, a lo mejor ya algunos ya lo habéis imaginado, es Israel, que es un país que a mí me enloquece. Tú también lo conoces, Kelu, y creo que sabes lo interesante que es. Y que, hombre, pues si se consiguiese que esta paz tan frágil que hay en este momento en Gaza y también en el norte, en la frontera con el Líbano, pues fuese una paz más estable, pues yo creo que volvería a ser uno de los destinos, porque como además llevamos años sin que el turismo haya podido ir allí con la normalidad de vida, pues a mí me parece, como digo, un destinazo. Yo defiendo, y lo digo siempre en público, y además lo digo porque lo pienso, que es el país más interesante del mundo, porque es el país en el que mayores diferencias hay en un espacio más pequeño, porque además es un país muy pequeñito. Sí, es decir, muy pequeño, muy pequeño. Y hay diferencias de gente que vive prácticamente en la Edad Media, atendiendo a un rito, gente que vive atendiendo a otro rito completamente diferente, no en la Edad Media, pero tampoco en nuestro siglo XXI, gente que vive no solo en el siglo XXI, sino que está a la vanguardia del siglo XXI, creando tecnología, creando, digamos, en cosas que realmente son influyentes en todo el mundo. Así que todo eso está concentrado
pero que están unas cosas encima de otras. Es decir, no hay... O sea, obviamente sí que hay barrios en las ciudades, pues no sé, por ejemplo, los ultraortodoxos en Jerusalén viven en un barrio, pero es que tú te descuidas y estás en ese barrio, no es que esté allí lejos, está todo es que sobre todo lo de Jerusalén, bueno, hemos comentado aquí muchas veces, lo del poder, esto de cómo se siente en el ambiente, toda esta variedad de religiones es una ciudad y de devociones. Completamente alucinante Jerusalén. Pero bueno, aparte de eso, bueno, pues aquel que le gusta la historia es el país al que hay que viajar, tiene maravillas de la arqueología como Masada, que es increíble, como la ciudad de David en Jerusalén, los túneles, hay unos túneles que eran acueductos antiguos en Jerusalén que tienen a lo mejor 3.500, 4.000 años, por los que puedes pasar. Sí, debajo del muro de las Lamentaciones. Bueno, que forman parte incluso, se ve la parte baja del muro, la base. En una de las entradas, pero luego en algunos de los acueductos, en fin, cosas completamente loquísimas. No sé, Bet Shean, que es una ciudad romana y sobre todo bizantina, absolutamente increíble. Cesarea, que es la ciudad romana en la que hay cosas como, por ejemplo, una playa con un acueducto romano, en la que tú vas a la playa y te sientas ahí en las piedras del acueducto, es una cosa increíble. Luego, obviamente, la parte más religiosa, los santos lugares en Jerusalén, el Santo Sepulcro, el Muro de las Lamentaciones, son sitios que yo lo he dicho muchas veces y de verdad, aunque no seas o no seas creyente, seas de esta religión o de aquella, son sitios que tienen una carga espiritual, una carga de historia que los hace increíbles. La esplanada de las mezquitas también, por supuesto, aunque es más difícil entrar. Sí, hay horarios, es más restrictivo. Yo he intentado, o sea, me ha pasado como 3 o 4 veces de intentar llegar y no poder porque era viernes, porque no sé qué, porque lo que sea. En fin, es un poco más difícil. Y luego estamos hablando de esta parte como más histórica, más ligada a la religión, pero también hay otra parte que es el símbolo, claro, es Tel Aviv, que es una parte completamente hedonista, es una ciudad para disfrutar, es una ciudad que también tiene cosas bonitas, como, bueno, tiene una colección de edificios de la Bauhaus que es patrimonio de la humanidad, porque es la más importante del mundo, pero tiene una playa fantástica que además es que es prácticamente a cualquier hora hay gente por allí que están jugando, que están compartiendo el tiempo, que se lo están pasando bien, tiene una marcha que es una locura, tiene una escena de restaurantes también excepcional, es decir, muchas cosas para disfrutar de pues esa otra cara de la vida completamente distinta a lo que significa Jerusalén, ya lo que es, o a la historia. Tiene también paisajes increíbles como el Mar Muerto, hemos hablado de Masada, que está allí al lado del Mar Muerto, que es un sitio absolutamente alucinante, que realmente estás allí, no te lo puedes acabar, te cuesta creértelo, ¿no? Ese sitio, ese paisaje, lo que hay. Así que, pues eso, yo creo que es un país maravilloso que conocer, que hay que conocer, porque además es parte de nuestra cultura, y solo eso, Dios sabe si hay suerte, y podemos ir y podemos recomendar ir y saber que... Pero, hombre, ¿cómo me dicen? No, que sea normal, que puedes ir, que no sabes que no te va a pasar nada. Hay otro lugar que en esta especie de... Bueno, no es carta a los Reyes Magos, pero sí son lugares que pensamos y deseamos que vayan a estar bien este año. Y a mí me ha venido a la mente Donosti, San Sebastián, que es una ciudad que todos ponemos siempre en la actualidad cuando se celebra allí el Festival de Cine, pero que es muy cultural en otros aspectos. Por ejemplo, en julio celebran el Jazzalia, que es uno de los festivales más consolidados e internacionales de la ciudad. Creo que además va unida a la cultura a este pozo elegante que tienen los ciudadanos de San Sebastián. Bueno, ya que es una ciudad con poder económico. Con poder económico. Bueno, pero a veces la elegancia y el poder económico no van dados de la mano. No, aquí sí. Arquitectónicamente, hombre, pues pasear por ese paseo de la Concha con esa playa maravillosa, con esa barandilla también histórica protegida. Iba a decir una de las playas más bonitas del mundo, pero voy a concretar un poco más. Sobre todo de playas urbanas, playas que están metidas en la ciudad, no tal, de las más bonitas que he visto yo, al menos en ningún sitio. De hecho es que no recuerdo ahora una playa urbana que me parezca más bonita que esa. A lo mejor la hay, bueno, seguro que la hay, yo qué sé, en Brasil o donde sea, pero realmente es excepcional. Es uno de los puntos, yo creo, que ellos son conscientes de que es la tarjeta de entrada y también de la postal de las más bonitas de la ciudad, cómo se cuidan todos esos edificios, también la luz de todas esas cristaleras de las viviendas que hay junto al mar, me parece una gozada, por no hablar, sin nombrar la gastronomía, que claro. Ahí también podemos empezar a irnos de pinchos y no acabar nunca. Es una auténtica locura. Y hay un lugar que he escuchado yo mucho hablar entre colegas periodistas y que también representa esto para irse un fin de semana y alojarse en el típico hotel boutique cuidado ahí al lado de la Concha y donde nos podemos dar un homenaje un fin de semana, que es el Hotel Arbaso. Yo le tengo muchas ganas y si cumplo mi deseo y voy este año, pues os lo contaré aquí, que está ahí muy cerca de la playa y frente a la Catedral del Buen Pastor,
Y el edificio además es que se ubica también en un edificio históricamente interesante, neoclásico del siglo XIX, donde hay una instalación artística llamada Muros de Luz del artista Aitor Ortiz, y es un hotelito eso, donde sentirte como muy bien atendido y demás, y fantaseo y creo que un viaje de fin de semana disfrutando de los pinchos, en un buen alojamiento, con toda esta elegancia, sentirse uno elegante también, me parece que, oye, ¿quién da más por menos? Pues una escapada a Donosti durante el 2026, ideal. Romántico, pero además para ponerse hinchos. Hombre. En la mesa. Hombre, es que para eso los vascos saben muy bien poner una buena mesa, y no solo de pinchos, sino también de sentarte y tranquilamente primero, segundo, tercero, o los pasos que hagan falta, porque vaya cocina tienen, la verdad. Y yo creo que eso hay que también sacar pecho, y en este año, por supuesto, va a estar presente la gastronomía vasca y concretamente la de San Sebastián. Mi último destino ha sido, quiero decir, he puesto un ejemplo de algo, de un concepto más amplio, ¿vale? Para que nos entendamos. Yo creo que hay que viajar más, y que va a seguir siendo cada vez más común viajar a la España rural, porque es maravillosa, porque tiene de todo. Estás hablando de la gastronomía de San Sebastián, es que en cualquier pueblecito hay cosas absolutamente impresionantes. Y entonces, un poco preparando el podcast, pues por elegir un sitio, yo ya sabes que siempre me guío mucho por lo primero que me viene a la cabeza, porque si es lo primero que me viene a la cabeza será por algo, ¿no? Y entonces, pero es simplemente un ejemplo de esa idea. Hay que viajar a la España rural, y las merindades en el norte de la provincia de Burgos, pues es simplemente uno de tales sitios. Pues como tenía que hablar de uno, pues me he acordado de eso. A mí me impresionó porque esto sí que es España vacía. O sea, es realmente una zona grandísima en la que hay poquísima gente, y eso, más allá de que sea triste todo esto, pero también tiene un cierto encanto al viajar, ¿no? Sobre todo los que vamos de una ciudad tan poblada, tan populosa como Madrid, pues esto de ir kilómetros por carretera y no encontrarte a nadie, pues te va a tener cierto, no sé, te va a llamar la atención. Te ayuda a desconectar y a bajar revoluciones. Exacto, y te vas a acordar seguro de eso, ¿no? Te va a llamar la atención y vas a estar, en fin, es una cosa que yo creo que vale la pena vivirla, sobre todo porque tenemos el privilegio de vivirla pues como una cosa excepcional. Luego, a ver, es que hay pueblos preciosos. Sí. Hay pueblos que son una pasada. Y ciudades. Exacto. Y las ciudades como Frías, que es una ciudad, la hablamos aquí, la ciudad más pequeña de España, y que tiene el título de ciudad, pero es un pueblo precioso con castillo, con todo. En fin, es una auténtica locura. Pero tiene otros que a lo mejor no son tan conocidos. Medina de Pomar es un pueblo interesantísimo. Ahí se potea muy bien, que como llaman también, hablando antes de los pinchos y tal, hay mucha cultura también gastronómica aquí, también buenas razones para ir a Medina del Pomar. Espinosa de los Monteros, que aparte del nombre del político, pues es un pueblo muy curioso, también con unas tradiciones llamativas. La guardia del rey era la guardia de los Monteros de Espinosa. En fin, ahí hay cosas curiosas. Y una plaza mayor preciosa, y una fiesta que hacen un playback de karaoke todos los todos los años en septiembre, que eso es un espectáculo. Tú no sabes cómo se echan a la calle los vecinos de Espinosa de los Monteros, y cómo se toman en serio este concurso de playback que tiene premio en metálico. O sea, es una fiesta, y las fiestas también del pueblo es que son muy divertidas. Lo del playback no lo sabía, pero lo apunto. Un par de pueblos más, Poza de la Sal es un pueblo precioso, pequeñito, que vivía al lado de unas salinas, una cosa muy curiosa también. Y Puente Dei, que es una auténtica locura, que es de estas cosas que llegas ahí y no te las crees, porque es un pueblo que está ubicado justo encima de un gran puente de piedra creado por la naturaleza. Eso es. Que es, ya digo, es un sitio que no te lo puedes creer cuando estás allí. Tiene un paisaje también excepcional, muchos paisajes muy bonitos. Es un sitio que a mí me gustó mucho, entre otras razones por esto que decíamos, como un sitio para hacerte una ruta en coche, para disfrutar de conducir. No digo de ir rápido, eso ya eso es otra cosa, pero para disfrutar de conducir. También en moto me parece un sitio que tiene que haber rutas fantásticas. Y luego, una de las cosas que yo disfruté en el viaje que hice allí, que hace ya algún tiempo, fue de monasterios, porque curiosamente tiene varios monasterios que son completamente distintos y todos excepcionales. Apunto 3 de ellos. Uno, el de San Salvador, en Oña, que era monumental. Luego otro que a mí me volvió loquísimo, que fue el monasterio de las Clarisas de Medina de Pomar, que es un monasterio que sigue siendo de clausura y sigue estando lleno de monjas,
Es decir, pero no es... por lo visto, por razones que se me escapan, no ha tenido esta crisis de vocaciones, y es un monasterio que se ha pasado siglos sin que entrase nadie más allá de, pues eso, el médico, el cura y tal, y hace unos años, por un problema que tuvieron, pues no les quedó a las pobres monjas más remedio que acudir a la Junta de Castilla y León, que hizo una musealización preciosa, y es un monasterio que tiene cosas increíbles. Tiene para empezar en la iglesia una capilla que le llaman de la Concepción, que es como la capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos, pero muy, muy, muy parecida y de un tamaño similar. Es una cosa tremenda. Tiene un artesonado mudéjar, que fue la razón por la que pasó esto, porque tenía una gotera, que es que te quita el hipo, es decir, que cómo puede estar esto aquí. Y recuerdo, entre otras muchas cosas, porque era una visita muy bonita, un Cristo de Gregorio Fernández, que además estaba súper bien expuesto en una sala así como semioscura, muy bien iluminado, y que de verdad que era una cosa que no te lo podías creer. O sea, de verdad, una de las visitas más bonitas y más entrañables que he hecho yo en todos mis viajes. Y luego, para terminar, con esta ruta de monasterios, uno completamente diferente, que es Santa María del Río Seco, que es un monasterio abandonado durante siglos, que llevan muchos años con campañas en verano, que van voluntarios allí a recuperarlo, a reconstruirlo, a limpiarlo, no sé qué. Entonces, un monasterio en ruinas, pero estas ruinas que parece que las hayan hecho aposta, que las haya diseñado alguien de lo bonitas que son, y además hay un proyecto ahí de recuperación que está haciendo pues todo a base de voluntarios, de gente que va, en fin, que era muy bonito, y que a mí me hicieron también pensar, está en un valle al lado del Ebro, increíble. Sí. A mí me hizo pensar que realmente era un sitio muy especial, y pues eso, recuerdo mucho de aquello, aunque ya hace varios años que estuve por allí, del cura del pueblo que me enseñó el monasterio, y que era un tío absolutamente fantástico. Así que toda esa zona yo creo que es un buen símbolo de lo que es la España rural, de los tesoros increíbles que hay. Yo quiero añadir Ojo Guareña, que la ermita que hay allí en este complejo kárstico también, no es un monasterio, pero creo que es otro punto de los más sorprendentes de la comarca de las Merindades, como una ermita hecha en la tierra, porque hay un complejo kárstico de kilómetros. De los ahí más dentro grandes. Se puede hacer un recorrido, terminar en la ermita y ver ahí también los exvotos y demás. Es un sitio también, es verdad, no sé cómo se me había pasado, pero es un sitio, esto es lo mismo, que no te lo puedes creer, que es que hay mucho, es que es una comarca de verdad que que es muy florida, o sea, hay de todo. Insistimos, solo lo hemos traído como ejemplo de que hay que viajar. 2026 va a ser un año más y todavía más para viajar a esta España rural. Y antes hablábamos de lo bien que viene el turismo, pues a estas zonas, si algo les hace falta y algo les puede ayudar a que no se vacíen del todo, pues es que nosotros viajemos y que hagamos negocio allí a los paisanos y que puedan tener sus negocios relacionados. Y si lo hacemos fuera de temporada, que no sienten esa presión de venga, todos de golpe, como en verano, que sitios que se tensionan un poco. Esto hay que viajar durante todo el año. Los fines de semana, si es que esas escapadas nos dan la vida, como que estén nuestros oyentes escuchándonos ahora mismo aquí para empezar el 2026. Qué mejor manera de empezar el 2026 que viajando, aunque sea pues a través de las ondas de los podcasts. Que nos esperen la semana que viene, que seguiremos este año dando caña a los viajes. Todas las semanas estamos aquí. Todas las semanas, así que vaya por delante. Que nos cuentes también, que nos cuenten sus deseos. Eso es. ¿Dónde van a viajar? Su carta a los Reyes Magos, que se lo llevamos ahí al paje y están a tiempo, están a tiempo. Un poco de suerte, nunca sabes. Que nos escriban @CarmeloJordá, @KeluRobles con K, en el placer de viajar @libertaddigital.com. Ahí estamos para atenderles. Y sobre todo, que dentro de una semana estén aquí escuchándonos. Hasta la semana que viene. El placer de viajar con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.